Mis hermanos, Dios les bendiga en este hermoso día. Les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Y hoy día también, mis hermanos, se celebran en la Iglesia Católica los apóstoles Santiago y San Felipe. Dos apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesús. Y hoy día, mis hermanos, lo celebra la Iglesia Católica. En las misas, los que vayan a misa hoy día se darán cuenta que hablarán los sacerdotes de estos dos apóstoles. Así es que voy a comenzar hoy día, mis hermanos, primeramente con el Salmo, luego voy a leer la primera lectura y el Santo Evangelio, y así pues vamos a ir poniendo atención, mis hermanos, a la palabra de Dios, y yo les pido que lo hagamos con mucha atención, porque muchas de las veces no escuchamos, mis hermanos, o estamos pensando en otras cosas y ni siquiera estamos atentos a la palabra de Dios. Es muy importante que estemos atentos para que así se nos vaya pegando algo de lo que es la palabra. Y así nosotros también un día, los que están escuchando en este momento, vayan allá a otros lugares a hablar del mensaje, de lo que han aprendido, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a que vayamos expandiendo la palabra de Él, a que vayamos anunciando lo que Él nos encomendó antes de partir a la derecha del Padre. Voy pues en este momento, mis hermanos, a leerles el Salmo, y el Salmo es el número 18, y dice así, si gusta repetir después de mí: el mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Bendito sea, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda tu bondad que tienes sobre nosotros, Señor, al enseñarnos tu buena nueva, al darnos un aliento de vida, Señor, por todo aquello, Señor, que llegaste a realizar para que nosotros tengamos vida. Y para que nosotros, Señor, enseñemos a otros también lo que tú nos enseñaste, lo que tú quieres que cada uno de nosotros, Señor, vayamos haciendo en esta vida, llevando a cabo, Señor, tu mensaje y anunciándole, Señor, a nuestros hermanos lo que un día viviremos, que seremos eternos si nosotros nos lo disponemos, si vamos acercándonos más a ti, Señor, si vamos comprendiendo más tu palabra y haciendo que otros la escuchen. Bendito Señor, enséñanos pues, transmítenos todo lo que tú quieres que hagamos en este mundo. Y enséñanos, Señor, a caminar siempre de tu mano, sin detenernos, Señor, ni un solo instante, a volvernos perezosos o a volvernos personas reprochadas por los demás. Porque tú, Señor, no eres eso. Tú eres amor, tú eres ternura y tú eres enseñanza para todos. Por eso, mi Señor Jesús, yo te pido en este momento que me ayudes también en esta programación para que a mis hermanos que les voy a transmitir el mensaje les llegue, Señor, a lo más profundo de sus corazones y proclamemos siempre, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu gran amor. Espíritu Santo, te pido también que me alumbres la mente y el corazón, que seas tú, bendito Espíritu, llevando todo esto hasta los últimos rincones del mundo, hasta todos aquellos lugares donde jamás han escuchado el mensaje de nuestro Dios, para que cada uno de ellos y también nosotros hagamos siempre la voluntad de Dios. Tú, bendito Espíritu, que nos enseñas y nos abres la mente y el corazón para continuar y no detenernos. Síguenos pues encaminando con gran poder. No permitas, bendito Espíritu, que nosotros dejemos que el demonio entre en nuestras vidas o el demonio quiera apartarnos del Señor. Más bien, bendito Espíritu, aléjalo lo más lejos posible para que nosotros hagamos siempre la voluntad de nuestro Padre Dios y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por abrirnos el camino y gracias por abrirnos la mente y todo nuestro ser, para no detenernos en este caminar,
sino que continuemos llevando a cabo la voluntad de nuestro Dios. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido en este momento también que intercedas ante nuestro Señor, tú que eres nuestra Madre y tú que confías en la voluntad de nuestro Señor. Ayúdanos pues, Madre Santísima, en todas nuestras necesidades, en todo lo que nosotros siempre exponemos ante Él, para que tú como abogada, Mamita María, abogues por cada uno de nosotros y se lleve a cabo el mensaje que nosotros queremos llevar a cabo, porque sin tu ayuda, Mamita María, nosotros no podremos dar ni un solo paso. Gracias por todo esto, Mamita María, y tenemos la confianza en ti de que nunca nos abandonas. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración y recitar el Salmo, voy a leer la primera lectura y pues también vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de ella. Y es en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según está escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos ver, mis hermanos, cómo aquí en la palabra de Dios San Pablo a los corintios les dice muy claramente que así como Él les predicó el Evangelio, que así como Él les enseñó, esa fe que ellos habían acogido cuando Él estuvo entre ellos, continuaran sirviendo a Dios del mismo modo. Así como Él les enseñó, de ese mismo modo ellos enseñen. Que no vayan a cambiar ninguna práctica que Él les había hecho aprender. Entonces, lo mismo es para nosotros los que escuchamos en este momento. No nos desviemos, mis hermanos, del camino. Sigamos llevando a cabo la voluntad de Dios de acuerdo a como lo hemos aprendido, no solo del apóstol San Pablo, sino de Jesucristo y de los demás apóstoles. Porque la enseñanza que hemos aprendido y la cual hemos aceptado está ya palpada en nuestros corazones. Si ya palpó nuestro Señor nuestros corazones con su amor, Él ya nos abrió la mente y todo nuestro ser, ¿por qué entonces vamos a andar cambiando de parecer? Muchos hermanos, ¿cuántos de ellos ya conocen del mensaje, ya conocen la palabra y se van de nuestra iglesia y andan allá entre los protestantes, protestando también al igual que ellos? ¿Qué protestan? Si la verdad ya la conocemos, la verdad que viene de Dios, y Dios que le abrió la mente a San Pablo para que él fuera a los pueblos paganos y les enseñara su mensaje. Ellos acogieron el mensaje. Ahora nosotros lo conocemos también. ¿Qué andamos haciendo en otros lugares? ¿Por qué andamos protestando lo que el Señor nos enseñó? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? No nos alejemos de la verdad, ni andemos predicando mentiras, ni andemos hablando, ni maldiciendo a nadie, porque la palabra de Dios no es maldición, sino es verdad, es amor, y todo lo que ustedes le puedan llamar, pero maldad nunca. La palabra de Dios es para nosotros un alimento, mis hermanos, que nos ayuda mucho. Si no nos ayudara, mis hermanos, si cada uno de ustedes, ¿verdad?, que está escuchando, ya se ha acercado cada día más al Señor en sus templos o en sus casas, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestras mismas casas nos damos cuenta
que el Señor nos habla a través de una persona o de las Sagradas Escrituras, cuando nos ponemos a leer ahí en nuestras casas, nos damos cuenta que el Señor nos habla también. Y ya cuando nos habla, cuando entendemos que el Señor quiere que nos acerquemos, entonces sí ya buscamos de un templo para que se nos enseñe realmente de la manera que el Señor y San Pablo y los demás apóstoles nos enseñaron. Porque la palabra de Dios tiene que predicarse como es. No debemos andar agregándole ni quitándole, porque desafortunadamente es lo que sucede en la actualidad. Muchas personas le quitan palabras de las Sagradas Escrituras o muchos les agregan, cosa que no debe de ser. Si se ha de hablar de Dios, se ha de hablar con amor y sin andar peleando. Ya conocemos la fe, ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesús. ¿Qué andamos haciendo? ¿Por qué andamos en otros lugares donde no está Él? Muchos hermanos también que han acogido la fe, todavía aún así con eso, mis hermanos, andan allá entre las brujas preguntándoles por un futuro, o también con aquellos que leen las cartas, o con aquellos que según ellos les van a hacer un amarre. Todo eso no sirve para nada. Eso es una verdadera mentira. La mentira, mis hermanos, no viene de Dios. Y todo eso que buscamos nosotros a veces entre esas personas no viene de Dios, viene del demonio. Y nosotros mismos le estamos abriendo una puerta al demonio al aceptar todas esas cosas. Por eso San Pablo les predicaba a los corintios de esa manera, porque ellos anteriormente, antes de conocer a Jesucristo, era lo que hacían. Buscaban en los dioses falsos, buscaban en las estrellas, en el sol, en espiritistas, en todas esas cosas. Ellos se acercaban a todo eso y pues nunca triunfaban en nada. Pero cuando conocen a nuestro Señor Jesucristo, cuando se los dan a conocer, entonces se dan cuenta que estaban totalmente perdidos y que la verdad solamente la vamos a encontrar en nuestro Señor. Fíjense lo que les dice San Pablo. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Después que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí. Todo esto sucedió, mis hermanos. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a todos los apóstoles se les apareció para que no fueran a dejar de creer, sino toda la enseñanza que Jesús les dio a los apóstoles hubiera quedado en vano, no hubiera servido para nada. ¿Se imaginan que Jesús hubiera muerto? Y sí, tal vez resucitó, se fue a la derecha del Padre, pero ya no se apareció, ni los apóstoles se dieron cuenta de nada. ¿Qué hubieran pensado ellos? Nuestro Maestro realmente murió, pero ya no revivió, ya no nos enseñó que hay una resurrección. Pero fue todo lo contrario, mis hermanos. Jesús murió, resucitó y se apareció a sus amigos, a todos sus hermanos con los que él anduvo. Nunca los abandonó. Les dijo: vayan a todos los pueblos y naciones, hasta los últimos rincones del mundo, y enséñenles la buena nueva. Entonces, eso fue lo que ellos fueron haciendo, distribuyendo la palabra de nuestro Señor Jesús a todos los rincones del mundo. Y San Pablo, mis hermanos, aquí les dice a ellos, ¿verdad?, a todo el pueblo de los Corintios, que Jesucristo se apareció después de muerto a todos ellos, a todos los apóstoles, y luego se les apareció a más de 500 hermanos reunidos, y muchos de ellos ya están muertos, pero muchos de ellos aún viven. Y por eso fue creíble todo esto, mis hermanos, porque ellos platicaban y daban testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y cuando eso sucedió, por eso es que mucha gente comenzó a creer, por las palabras de estos apóstoles y de estos hombres y mujeres a los cuales el Señor se les apareció. Cuando esto sucedió, entonces, sin miedo, sin temor de nada,
anduvieron predicando la palabra, anduvieron expandiendo el mensaje de nuestro Señor, que es la buena nueva, a todos los rincones del mundo. Es por eso que nosotros, mis hermanos, hoy en la actualidad nos animamos a hacer lo mismo, a expandir el mensaje de Dios, lo que Él nos enseñó y que hemos aprendido, y que con nuestra fe que tenemos entre nosotros, vamos a seguir adelante, no vamos a detenernos, porque el Señor ya nos transmitió su buena nueva. Y a eso estamos enviados, a enseñarles la buena nueva. Así es que, hermanos, también ustedes que escuchan en este momento, lo que aprendan de la palabra de Dios, no se lo callen, enséñenlo más adelante. Enséñenles a aquellos que no conocen nada de nuestro Señor Jesús, nada de nuestro Dios, del Espíritu Santo, de los santos, porque los santos, gracias a que fueron tan limpios, a que fueron dirigidos por el Espíritu Santo y a que ellos llevaron siempre la voluntad de Dios a cabo, nunca se detuvieron, no importando las persecuciones. Por eso llegaron a la santidad, y por eso es que hoy día se celebran a Santiago y San Felipe por su gran bondad, por lo que ellos realizaron en sus vidas, que al igual que muchos de ellos que anduvieron en otras naciones, eso, mis hermanos, fue para nosotros algo grandioso, que gracias a ellos reconocemos que hay un Dios que nos cuida y nos protege y que nos guía en este caminar. Si nosotros ponemos la confianza en el Señor, andemos donde andemos, si nos encontramos en peligro, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a salvar de todo. Hay que acoger esa fe que nos llega de nuestro Señor. Nuestro Señor nos ha hecho ver a través de los años que sin Él nosotros no somos nada, y con Él lo vamos a conseguir todo, incluyendo la sabiduría y todo lo que nosotros necesitemos para llevarles a nuestros hermanos la buena nueva. El Espíritu Santo nos guía siempre y cuando pongamos toda nuestra confianza en el que todo lo puede, que es nuestro Señor y nuestro Dios Padre. Así es que, hermanos, no nos desviemos del camino, sigamos adelante sin dejar de enseñar. San Pablo nunca se detuvo en medio de persecuciones, más que todo porque él, siendo un hombre que conocía bien la palabra de Dios, pero que de una manera o de otra, él era perseguidor. Anteriormente era perseguidor de los cristianos, los llevaba a la cárcel y luego ahí los castigaban duramente. Pero cuando reconoció que hay un solo Dios y que hay un solo Jesús que resucitó de entre los muertos, cuando Jesús se le aparece, entonces se olvida de todo lo malo en lo que él había actuado, ¿verdad? Actuó muy mal, persiguiendo a la iglesia, llevándolos a la cárcel. Él después, mis hermanos, se arrepintió tanto que yo me imagino que en sus oraciones lloraba por lo que él había realizado, por lo que él había llevado a cabo contra todos sus hermanos, porque son sus hermanos. ¿Se imaginan? Él era perseguidor de sus propios hermanos, los judíos, aquellos que habían acogido el mensaje de nuestro Señor. Dios había puesto toda su confianza para que ellos llevaran la palabra a los últimos rincones. Y luego llega un perseguidor para quererlos retener. Pero recordemos que Dios es el poderoso y Él es el que hace todas las cosas. Y cuando esto sucedió y se dirigió directo a San Pablo ya no tuvo otra más que aceptar la buena nueva de nuestro Señor. Pero no solamente la aceptó, sino que fue a todos los pueblos paganos a enseñarles ese mensaje. Este pueblo de los Corintios era una nación que tenía sus dioses, los adoraban, y no solo los adoraban, sino que hacían sacrificios de sus hijos primogénitos. ¿Se imaginan? Ofrecer un niño a un Dios que no sirve para nada. Dios, nuestro Padre, nunca pidió un sacrificio humano. El único sacrificio que Él pidió fue cuando a nuestro padre Abraham le pidió que llevara a su único hijo y se lo sacrificara. Él lo hizo para ver si nuestro padre Abraham realmente tenía fe y confianza en el Señor. Era su único hijo. Y nuestro Dios Padre ya le había dicho a nuestro padre Abraham
que de él se llenaría toda la tierra, su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo y las arenas a la orilla del mar. Así sería de grande su descendencia. Sin embargo, Dios le pide que sacrifique a su único hijo. ¿Se imaginan? ¿De dónde iba a venir esa descendencia si su único hijo ya lo iba a pedir Dios en sacrificio? Pero ¿qué sucede? Dios manda a su ángel para detenerlo antes de que cometa el asesinato. Y por eso le prometió que sería grande su descendencia. Hermanos, ese es el único sacrificio que Dios pidió a nuestro padre Abraham, a nadie más. Nunca más hubo sacrificios humanos dedicados a nuestro Dios. No, los sacrificios humanos que hacían los pueblos paganos, eso lo hacían por su cuenta, porque ellos pensaban que al sacrificar a un hijo, al sacrificar a una persona muy amada, se les afiguraba que con eso ya ellos iban a ser ayudados grandemente. Pero no era así, mis hermanos, les iba peor en la vida. Y cuando Dios envía a San Pablo a todos esos pueblos, pues para San Pablo es muy difícil. ¿Se imaginan quitarles a los dioses paganos a esos pueblos? Era muy difícil para San Pablo. Sin embargo, se atreve, va y les enseña de ese nuevo Dios, de ese que resucitó y que nos resucitará también a nosotros si creemos y ponemos toda nuestra confianza en Él. Eso es lo que tenemos que nosotros anunciar también a todo aquel que acoge el mensaje de nuestro Dios. Si lo acogemos es porque aceptamos que estaremos vivos por una eternidad sin morir. ¿Se imagina? Una eternidad vivos, felices sin tener ninguna clase de problemas, sin tener ninguna dificultad, sin tener enfermedades. No va a haber sufrimiento, no va a haber nada, hermanos. Entonces, a eso hay que echarle muchas ganas para que el Señor nos siga acompañando, nos siga guiando y nos siga llevando por el buen camino. Que eso es lo que nosotros siempre le pedimos a nuestro Señor, para ser fortalecidos con la fe que hemos ya acogido. Mis hermanos, voy ahora a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué cosas nosotros pedimos al Señor para poder hacer? En primer lugar, vemos aquí en el Evangelio, mis hermanos, cómo el Señor les hace ver a los apóstoles, pero más que todo a Felipe, ¿verdad? Porque Felipe es el que le contesta en este Evangelio. Le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica: Felipe, has estado conmigo todos estos días y no te has dado cuenta que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si no creen por mí, si no creen las palabras que yo les digo, créanlo por las obras, les dice el Señor. Muchas obras he hecho en medio de ustedes, como para que todavía estén con sus dudas.
para que todavía estén pensando en que si es o no lo es. Hermanos, Jesús anduvo siempre con los apóstoles y nunca dejó de explicarles realmente quién era Él. Y todo lo que Él hacía, lo hacía porque nuestro Dios se lo transmitía. Entonces, todo lo que hacía Jesús, lo hacía en el nombre de nuestro Dios Padre. Hagan de cuenta, mis hermanos, que era el mismo Dios, el mismo Padre, el que estaba aquí en la tierra con ellos. Por eso Jesús les dice, el que me ve a mí ve al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Créanlo, no sean tapados de la mente. Hermanos, muchos de nosotros nos tapamos todavía de la mente y no llegamos a creer esta gran realidad. En el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas anunciaban a Jesús. Vemos cómo decían de Él que sería el mismo Dios caminando en su pueblo y no lo iban a reconocer. Lo decían los profetas claramente. Y así sucedió. El mismo Dios, el mismo Padre, anduvo aquí entre los hombres y no lo reconocieron. Y vemos aquí que mismo Jesús les dice a sus apóstoles, no a toda la gente, sino solamente a los apóstoles. Y San Felipe aquí le dice, Señor, nos basta que nos muestres al Padre para conocerte. Hermanos, fíjense nada más, Él que anduvo con ellos, obviamente que por más que les enseñaba y les enseñaba, si ellos se hubieran dado cuenta más, todavía más a fondo, ¿qué hubiera sido de ellos? Tal vez ellos hubieran creído rápidamente en el Señor y ya no hubieran hecho tanto caso a lo que el Señor les enseñaba. Se daban cuenta, pero de una forma o de otra, ellos estaban cerrados y tapados, totalmente tapados de su mente. Por eso, el Señor les hablaba de esta manera para que entendieran que Él estaba en Dios. Dios le estaba dirigiendo a Él en todas sus acciones. Él no hacía nada sin que Dios Padre no se lo transmitiera. Jesús les dice a ellos claramente, créanmelo. Si no lo creen por mí, créanlo en las obras que yo hago. Hago milagros. Obviamente que no les iba a decir, hago milagros, hago esto, hago lo otro. Pero ellos ya lo sabían, ellos lo habían visto. Ya habían mirado a Jesús abrirle los ojos a los ciegos, levantar a los cojos, levantar muertos inclusive. ¿Qué profeta o qué otra persona había hecho esas cosas como Jesús? ¿Quién había levantado a un muerto? ¿Quién había levantado a un cojo? ¿Quién lo había hecho ver a un ciego de nacimiento? ¿Quién lo había hecho ver en aquel tiempo? Nadie, mis hermanos. El único fue Jesús. El único que llegó a realizar todos estos milagros. Y los apóstoles lo habían mirado. Los apóstoles conocían todo lo que Jesús había realizado enfrente de sus narices. ¿Por qué entonces se tapan de la mente y no ven a Jesús en el Padre? Era el mismo Dios, mis hermanos. Jesús les decía, el Padre me envió a ustedes para que reconozcan en mí todas mis obras, pero no entienden. Él también se los decía a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes. Se los decía claramente para que ellos entendieran y a veces se los disfrazaba en parábolas. Todo esto, mis hermanos, tuvo que suceder porque los profetas ya lo habían anunciado y de la manera que ellos lo anunciaron era de la manera que Él tenía que padecer para que nosotros creyéramos. Si no creemos y no estamos todavía confiando en eso, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a creer? Si realmente se nos ha dado el mensaje claramente para que lo pongamos y lo vivamos en nuestra vida. En nuestra vida siempre tiene que existir Jesús nuestro Señor y nunca debemos dejar de hablar de Él. Tenemos que seguir hablando, mis hermanos, para que no se quede el mensaje aterrado. Hagan de cuenta como cuando sepultamos a un muerto, ese ya queda allí para siempre. Lo único que va hacia allá es el alma, pero el muerto está allí sin hacer ya nada. Así hay muchas personas. Reconocen en Jesús que hay una vida eterna y que hay una nueva esperanza. Y eso lo tienen que ellos anunciar a todos los demás para que reconozcan en Jesús su grandeza.
pero se quedan sin anunciarlo. Esos son los muertos, mis hermanos. De esa manera, ellos están aterrados, sin decir nada a las personas. Se quedan con las palabras solamente para ellos, pero nunca más vuelven a exponer el mensaje a los demás. Y eso no está bien, mis hermanos, porque el Señor nos dio un corazón y nos dio un alma y un espíritu de fortaleza, no para que nos quedemos callados como si nada supiéramos. Por eso es que los apóstoles, con mucha fe y con mucha confianza, lo anunciaban, porque sabían bien quién era Jesús. Ya después, cuando Él va a la derecha del Padre, les envía el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo les enseña a todos los apóstoles y a los seguidores de Jesús lo que tienen que hacer en sus vidas. Y cuando ellos acogen todo esto, ya no hay nada ni nadie, mis hermanos, que los haga echarse para atrás, porque ellos tienen la fuerza, la fortaleza del Espíritu Santo, que nosotros también tenemos hoy en la actualidad, para animarnos y llevar a cabo el mensaje de Dios. Felipe tenía sus dudas, por eso le pregunta al Señor: Señor, enséñanos al Padre, y ya eso nos basta. Pero Jesús contesta de una manera muy clara para que Felipe no vaya a perder su fe y no vaya a creer en otras cosas que no son las que Él les enseñó. Entonces, hermanos, sigamos adelante, sigamos fortalecidos y no nos dejemos llevar por la maldad, no nos dejemos llevar por las palabras de otras personas que quieren transmitirnos un mensaje diferente al que ya conocemos. Entonces, sigamos adelante, no nos detengamos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo en nuestras oraciones y pidamos a nuestro Señor que nos siga encaminando para que no nos volvamos atrás. Así como el que lleva el arado mirando siempre para enfrente, sin mirar hacia atrás, porque nos vamos a ir chuecos y luego el camino se va a torcer totalmente y ese camino no es el que quiere Jesús que sigamos. Lo que quiere el Señor que sigamos son sus caminos, los que nos fortalecen, los que nos llevan a la vida eterna, y eso es una gran realidad, mis hermanos. Todo aquel que lo dude, pues ¿para qué vive en este mundo? Ya mejor colgarse con un lazo y dejar esta vida, porque si no creen, ¿para qué están aquí en este mundo? Tenemos que creer, tener una fe, porque no venimos de la nada, venimos de un Dios que nos hizo y que nos acoge para que nosotros sigamos sus caminos sin perderlos, seguirlo a Él solamente y estar siempre con esa convicción de que vamos a ser eternos. Hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración para darle gracias a nuestro Señor Jesús y a nuestro Dios Padre y al Espíritu Santo. Ya regreso. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres
necesite, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Alma misionera, mis hermanos, tenemos que tener todos para anunciar a nuestro Señor. Y en esta oración, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos siga dando la fe y la confianza en Él para llevar a cabo su mensaje, para anunciarles a todos nuestros hermanos y hermanas lo que el Señor quiere que hagamos y lo que quiere que seamos en esta vida. Vamos pues en este momento y le pidamos también a nuestro Señor por nuestra familia, por todos nuestros enfermos, por todos nuestros difuntos, por todas las personas que extrañamos aún, que ya se fueron a la eternidad, pero que nosotros aún los tenemos en nuestros corazones. Pongamos pues nuestras intenciones y pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día, mi Señor. Gracias por estar conmigo, acompañándome, y por estar con cada uno de mis hermanos también, para abrirles la mente y el corazón, y para que escuchen el mensaje atentamente y que nunca dejen de hacerlo, Señor. Que también ellos sean con una alma misionera, enseñando a otros la buena nueva. Danos, Señor, la fe y la confianza. No permitas, mi Señor, que nos perdamos en este mundo sin hacer nada. Las cosas de este mundo no nos sirven de nada, y lo único que nos va a dar la fuerza para seguir adelante eres tú, Señor. Y eres el único que nos promete algo que no se va a acabar, que va a prevalecer y siempre vas a estar allí para nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Te pedimos por todos nuestros difuntos, por aquellos que ya partieron, pero que aún los extrañamos, Señor, para que tú nos des la fuerza, la fortaleza, y nos pongas en nuestra mente que esto es para todos. Todos un día vamos a partir, todos un día vamos a ir de este lugar hacia allá y no vamos a ser eternos en este mundo. Haznos pues creer de esa manera, Señor, para no extrañar tanto a nuestros seres queridos, ya que ellos están gozando de una felicidad y nosotros aún estamos aquí para pedirte que nos lleves hacia ellos. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, síguenos dando la sabiduría y la fuerza para continuar llevando este mensaje sin decir no a nuestro Señor. Que siempre sea un sí, bendito Espíritu, también para ti, porque tú eres el que nos transmites todas las palabras que tenemos que hablar y todo lo que nosotros tenemos que anunciar. Por eso, bendito Espíritu, fortalece nuestra mente y nuestro corazón. Ábrenos todo nuestro ser
y que tú nos des la fuerza siempre a nosotros para no detenernos y seguir adelante. Abre esos caminos que a veces sentimos nosotros que son tan difíciles de cruzar. Límpialos, bendito Espíritu, para que entremos libremente en ellos y sigamos adelante sin detenernos. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy gracias por interceder ante nuestro Señor. Gracias, Mamita María, por hacernos ver que contigo, Madre del Cielo, tenemos todos los favores que te pedimos y todo lo que te exponemos. Siempre estás allí para llevarlos ante Jesús y ayudarnos con todo ello. Gracias, Madre del Cielo, por ser tan buena y amorosa con nosotros y por no dejarnos nunca de tu mano y siempre protegernos en nuestro diario caminar. Gracias por todo y que siempre estés protegiéndonos, cubriéndonos con tu santo manto de todos los peligros que nos acechan. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos retiramos, mis hermanos, haciendo esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Que siempre estén dispuestos a aprender de la palabra de Dios. El aprendizaje es muy importante, pero más que todo, el de Dios. Pongamos toda nuestra atención en Él, pidámosle a Él la sabiduría que necesitamos, tal vez para muchos que son estudiantes, para que el estudio les entre, y con la ayuda de Dios va a ser mucho más fácil para cada uno de ustedes que son estudiantes, y todos aquellos que le piden la sabiduría para otras cosas, el Señor se las dará, pero siempre y cuando ustedes confíen en Él y solo en Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.